Amigos, hoy les vamos a enseñar cómo cambiar las bandas a una unidad Thermo King. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos. Pues aquí estamos de nuevo con un video más, un video sencillito, como dicen los argentinos, fácil de hacer. ¿Por qué les hago este video? Bueno, porque es un poquito complicado cambiar las bandas de estas unidades Thermo King, pero bueno, si ya tienes idea de cómo se hace, pues es súper fácil. Y les digo porque yo estuve buscando un video de cómo hacerlo la primera vez y no encontré. Tuve que pagar a alguien que me lo hiciera, que me cobró un ojo de la cara. Me fijé cómo lo hizo y pues ahora lo hacemos nosotros. Y pues ahorita, para que tú también lo puedas hacer, te lo voy a explicar. Vamos a hablar de esta unidad Thermo King, la cual lleva tres bandas, que es una, dos, esta que va aquí, que llega a este rodillo de acá, y tres, que esta de acá es la complicada. Como pueden ver, pues no hay una manera a simple vista de cómo hacerlo fácil. Pero ahorita lo vamos a hacer, ahorita les voy a explicar. Este rodillo se afloja de aquí. Esto es donde lleva el ajuste. Esta la aflojas con otro tornillo que lleva acá. A ver si los puedo agarrar. Aquí y aquí. Tú aflojas esos tornillos y esto pues se mueve para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Y así es como ajustas esta en conjunto con esta. Entonces, lo único que haces es que les tiras aquí con todas tus fuerzas. Y también pues esto lo tienes que aflojar para cambiarla. Vamos a hablar de esta, que esta es súper fácil. Esta pues se afloja el alternador. Este sí yo se lo puse por seguridad porque se afloja. Yo no sé por qué esta banda se afloja. Entonces es aflojar este. Y acá abajo tiene otro tornillo que está allí. No sé si lo puedan ver. Allí, ese de allí. Y pues bueno, esas son súper sencillas estas dos. Vamos a ver lo que nos urge. ¿Cómo cambiar esta? Bueno, este es súper sencillo, amigos. Cuando ya sabes, pues simplemente hay que remover, aflojar, quitar todos los tornillos que van alrededor de esa, ¿qué le podemos decir? Corona. Y ya después la empujas para adentro, la metes por detrás, la brincas hasta acá y ya tienes la banda adentro. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a aflojar eso y les muestro más pasos. Ya vamos comenzando. Como les dije, hay que quitar todos estos. La medida es una 7/16. Y pues bueno, vamos a quitarlos todos. A ver qué tan complicado se nos hace. Pendientes, que no se pueden ver este video, que es muy importante. Amigos, les cuento que ya quitamos todos los que se puede por la parte de adentro, pero hay dos que hay que quitarlos por la parte de arriba porque pues no tiene un alcance. Entonces ahorita puse la escalera aquí, pues ustedes también háganlo con mucho cuidado y vamos para arriba. Amigos, ahí están los dos que nos hacen falta. Ya nomás quitando esos, pues ya podemos poner la banda. Es súper sencillo, simplemente pues lo difícil es llegar a estos tornillos. Pero bueno, vamos a hacerle, vamos a darle. Ya tenemos esa pieza suelta. Solo les quería mostrar, esto es muy importante, nomás que se me cayó la banda para poderles mostrar estas dos cositas que ustedes ven aquí. Estos recortes son para pasar la banda, porque como pueden ver allí, a ver si les puedo mostrar, va a pegar con este tubo del mofle. Entonces se pasa por allí, se le da vueltas y ya logras pasar. Ya casi acabamos, amigos. Dejen, voy y la junto porque se me cayó y ahorita les muestro. No sé si puedan ver, amigos, esperando, sudando mucho, pero todo para hacerles un video. Pues aquí estamos por debajo, ya casi la pasamos. Voy a ver si les puedo mostrar lo que les digo, donde la tenemos que atorar para que pase fácil. Mira, ustedes pueden ver ahí, está en esa grieta. Entonces lo que vamos a hacer, lógicamente que esté estiradita, le vamos a dar vuelta, la vamos acomodando.
que no se zafe de allí. Con paciencia, estiradita. Y ya casi. Bingo. Ya vieron qué fácil, amigos. Súper fácil, como les dije. Solo acuérdense de esas grietas, la atoran, le dan vueltas y sola cae en su lugar. Y pues nada, ahora voy a quitarla, aflojar todo esto. Quitar la vieja, apretar todo en su lugar y ya. Súper sencillo, amigos, súper sencillo. Bueno, amigos, ya pusimos todas las bandas en su lugar. Como pueden ver, miren, esta ya está apretada. Ya también ya está en su lugar. Está apretada. ¿Cómo se ponen al final? Bueno, se afloja este yoyo, yo les digo yoyo, se afloja de aquí, 9/16. Se afloja de acá, 9/16. Se afloja de acá abajo, como les había dicho. Este de aquí y este de acá, que son 11/16. Y ya prácticamente queda flojo, ya nomás tienes que estirarle aquí, miren. No sé si les puedo mostrar. Como pueden ver, está flojo. Miren, ahora están las bandas flojas. Entonces lo único que haces es que les tiras aquí con todas tus fuerzas hasta que las bandas queden apretadas así. Y ahí apretas todo en su lugar y ya está. Ya después vamos a poner esto donde estaba y acabamos. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Ya quedó, miren, todo apretado en su lugar. Banda nueva. Aquí les iba a enseñar la viejita, pero se la dejé para que vean que sí la cambiamos. Esta usada, ya sé que van a decir, ay, que se ve usada. Sí, está usada. Lo que pasa es que se me reventó. Hoy es sábado, no abren, pues lo necesito tener listo. Y ya sucesivamente, pues vamos a encargar los nuevos. Ahorita les voy a poner todos los números de bandas para que ustedes saben qué es lo que le pasa. Inclusive para mi referencia. En vez de ocupas la banda, se te revienta, ya no se ven los números. Entonces pues es muy difícil. Entonces ahorita vamos a sacarle una foto a todos los números y se los voy a poner aquí. Olvidé decirles, ya no nos falta poner esa pieza, pero ya casi. Bueno, amigos, ya quedó. Ya todas las bandas están apretadas, como pueden ver. Ya también allá apretamos los tornillos. Pues simplemente perdón, pues simplemente vamos a encenderlo y vamos a ver cómo quedó todo. Amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya servido este video de cómo cambiar las bandas. Una unidad Thermo-King S210, 310. Así que pues nada, apóyenme dándole su like. No cuesta nada, pero nos ayuda bastante. Y también suscríbanse, que siempre va a haber aquí videos interesantes. Un saludo a todos, bendiciones y los veo en la que sigue.